Pasado de las 7 de la mañana, le agradecemos la visita al ministro Luis Medina Ruiz, que muchas veces no está como queremos porque no puede, por una cuestión de agenda, pero generalmente cada tanto tampoco podés traer permanentemente un funcionario porque siempre traemos médicos y demás. Y el tema de la salud ocupa un lugar preponderante en este programa, por supuesto, atendiendo a la realidad que vivimos y que nos ha tocado vivir. Ministro, bienvenido, no hablo más, buenos días, ¿cómo anda? Muchas gracias, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Bien. Hemos pasado una difícil, ministro, ¿no? Ahora es como que, no sé si se le llama una meseta o cómo se podría decir, pero la realidad es totalmente distinta, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos pasado una primera ola que fue con mucho desconcierto y desconocimiento del virus, Sí. que la pasamos relativamente bien. Una segunda ola que fue para nosotros la más violenta, porque afectó a personas más jóvenes, no vacunadas, no estaba la vacuna presente todavía. Y bueno, la tercera ola que con muchas personas vacunadas y con muchísimas cantidades de positivos. Ustedes recuerdan 6.000, 7.000 casos diarios, pero no se movió tanto las terapias intensivas gracias a la vacunación. Sí. Y hoy una cuarta ola, ya con muchas personas inmunizadas, tenemos prácticamente el 94% con una dosis, el 83, 84% con dos dosis. Los mayores de 50 años, que son las personas que nos preocupan, tenemos 97% con una dosis, 93% con dos dosis y un 63% con tres dosis ya con refuerzo. Y eso lleva a que tengamos esta situación epidemiológica, que tengamos, hoy seguramente vamos a tener más de 200 casos. Ustedes vieron cómo variamos entre 100, un poquito menos, 200, un poco más de 200. Y esas son las cifras en base a la cantidad de consultas que tenemos. Claro. Y también teniendo en cuenta cuándo tenemos los positivos, qué ocurre los días anteriores. Ustedes recuerdan que hace 10 días, hoy se cumplen 9, 10 días del Día del Padre, que seguramente son momentos de reuniones. Sí. Nosotros siempre evaluamos fines de semana largo, qué pasa 7, 10 días después. Bien. Y además, luego de un sábado y domingo, hay más consultas los lunes y los martes. Así que 200 y pico de casos, pero en la terapia intensiva un solo paciente con asistencia respiratoria mecánica, que eso es lo que nosotros vemos siempre. No solamente la cantidad de positivos, sino la cantidad de consultas y la cantidad de pacientes internados graves, que es lo que no queremos que tengamos. Ministro, recién me dijo que el barbijo en el bolsillo, lo que fuere, es como el casco de la moto en el codo. Obviamente que siguen, los cuidados tienen que seguir, ¿no es cierto?, por el momento. Sí, totalmente. Hay circulación viral comunitaria. Nosotros tenemos de los testeos alrededor del 20% de positividad. Eso quiere decir que 100 personas que van a consultar, prácticamente todos con síntomas, los evaluamos y el 20% de cada 100, 20 son positivos. Eso quiere decir que hay circulación viral. Hay otras personas que no consultan porque no tienen síntomas o tienen síntomas leves que atribuye a una alergia o porque se enfrió y puede ser que tenga COVID, pero esto es lo que va a ocurrir en el futuro. En el futuro va a ocurrir que algunas personas tengan síntomas respiratorios y puede ser un virus cualquiera, un adenovirus, un rinovirus, puede ser un virus del COVID. Difícil que sea el virus de la gripe, porque el virus de la gripe habitualmente da más de 38 grados de temperatura. Y habitualmente seguramente en el futuro no se va a hisopar la gente, porque no va a ser necesario. Pero el barbijo, cuando hay circulación viral comunitaria, es necesario. Porque de pronto yo puedo estar con el virus en mis fauces, contagiarlo a usted está vacunado, no tiene problemas, pero de pronto viene alguien al estudio que no está vacunado o en ese momento está inmunodeprimido porque no durmió, porque está con alguna otra enfermedad y contagiarse y hacer una enfermedad grave. El barbijo es necesario para no contagiarnos y para no contagiar. Ministro, ha sido muy criticada la vacuna en su inicio, fue una polémica el tema de la vacuna por la inmediatez en la que se hizo, pero efectivamente ha cumplido, valga la redundancia, una función efectiva en cuanto al control de la enfermedad, ¿no? Algunos reacios al principio, después adoptaron la modalidad y yo creo que el resultado de todo esto es el plan de vacunación. Me imagino, hablo sobre la base de la ignorancia, ¿no? Sí, no hay ninguna duda, ¿no? Nosotros incluso cuando apareció la vacuna veíamos cómo con una sola dosis ya la mayoría de las personas estaba protegida. Los que no tenían ninguna dosis son los que hacían la enfermedad grave y se morían. Y luego vimos que con las nuevas variantes más contagiosas eran necesarias
la segunda dosis y ahora después refuerzo. Y lamentablemente cuando veíamos los fallecidos, ¿se acuerdan? Cuando evaluamos que había 10, 12, 15 fallecidos, 8 de cada 10 o no estaban vacunados o tenían una sola dosis. Y eso estaba muy claro, no había dudas, no había duda que la situación epidemiológica y el control para evitar enfermedades graves era necesaria la vacuna, eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Y además son vacunas seguras. Sí. Hemos tenido suerte porque la Sputnik, en realidad, que se discutía sobre su efectividad, ha sido una excelente vacuna. Vean cómo en Chile, en Uruguay, han usado la vacuna Sinovac, que es una vacuna china, diferente a la Sinopharm, que es la que usamos nosotros, y fue mucho menos efectiva. La Sinovac, ellos necesitaron, cuando nosotros teníamos una sola dosis de Sputnik, ellos necesitaron ya 2 dosis, y hasta 3 dosis, porque no era suficiente con una sola dosis. Así que la vacuna no hay ninguna duda de que es protectora y es efectiva para evitar que tengamos una enfermedad grave. Ministro, ¿cómo conviven las enfermedades de la época, por ejemplo, con el tema de la vacunación? Eso, porque ahí tiene unos gráficos, usted que ha traído, que se los quiere mostrar, por supuesto, ahí tiene la cámara, pero ¿cómo conviven? Porque muchas veces hay temor de ponernos la vacuna para una cosa y para otra. Bueno, ese era el problema, ¿se acuerda? Cuando todavía no había vacunas contra COVID y había COVID. Y no había experiencia en vacunas. Todo el mundo nos vacunamos contra la gripe, por lo menos para diferenciar y no tener gripe. Y hoy conviven, porque ya hay muchas menos personas que se cuidan totalmente con barbijo. Aparte, todas las actividades están habilitadas. En el 2020, por ejemplo, no tuvimos un caso de gripe. En el 2020 no tuvimos un caso de bronquiolitis por sincitial respiratorio, que es un virus que habitualmente circula. Y eso era por el barbijo y por las restricciones, por supuesto. No había clases, no había ninguna actividad comercial prácticamente. Entonces, hoy conviven, como siempre, distintos virus y distintas bacterias. Y nosotros, ¿cómo podemos diferenciar un COVID y una gripe? La gripe habitualmente tiene más de 38 grados de temperatura, más el cuadro respiratorio, y la gripe, ustedes ven como algunas personas, han escuchado que algunas personas dicen una simple gripe o una gripecita. La gripe es producida por los virus de la influenza, y la gripe siempre es una enfermedad importante. No hay que descuidarla. La gripe es una enfermedad que nos baja las defensas, que nos afecta nos produce un cuadro respiratorio y que lleva a la persona al reposo. Una persona que tiene gripe está en la cama, habitualmente. Entonces, y esa enfermedad, si lo afecta a una persona no vacunada, mayor, y que tiene alguna enfermedad que los inmunodeprime, puede ser fatal. Por lo tanto, por eso es que es obligatoria la vacuna contra la gripe para las personas mayores de 65 años, para las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, que están con una enfermedad oncológica o que tienen insuficiencia renal o que tienen diabetes. Cualquier enfermedad que provoca disminución de las defensas es necesaria la vacuna. El mismo cáncer también, el mismo ¿no? cáncer. Que recién hablábamos. Sí. El cáncer es una enfermedad que inmunodeprime por sí misma o por su tratamiento, a veces con quimioterapia. La quimioterapia también baja las defensas. Claro. Nosotros hemos tenido un pico de gripe anticipado, muy importante en todo el país y en Tucumán también, que bajó. Hoy yo tengo un gráfico acá, no sé si pueden mostrarlo a la cámara acá, ¿no? ¿Sí? Este es el gráfico de gripe de ETI. Si quiere yo lo muestro y usted lo explica, así lo ve. Por favor, vamos a hacer un pequeño cambio, usted me va diciendo, ministro. Ahí está. Bueno, sí. La curva roja es un pico importante de más de 4.500 casos, 4.700 casos en una semana. Nosotros llamamos ETI, porque es enfermedad tipo influenza. Bien. Ahí englobamos todos los cuadros que son respiratorios, con dolor muscular, dolor de huesos, decaimiento, dolor de cabeza y 38 o más grados de temperatura, de fiebre. Sí. Entonces, miren el pico y luego, cuando salimos a difundir, y ahí aprovecho para agradecerles, ¿no? Porque nosotros llegamos a cada casa gracias a ustedes, diciendo que nos cuidamos con el barbijo, aunque en ese momento había pocos casos de COVID, el barbijo, la higiene de manos, que también sirve para la gripe, bajó, junto con la vacuna antigripal que llegó. Muy bien. Miren el descenso. Es un buen dato ese, ¿no? O sea, vacuna antigripal y cuidados hizo que de pronto... Ahí está. Porque ¿qué tendría que haber pasado? Tendría que haberse mantenido como... Porque de pronto la gripe es también muy contagiosa, igual que el COVID, y la gente se tendría que haber seguido contagiando y tener una meseta y después descender. Pero no, salimos a difundir y ustedes nos acompañaron siempre en esto, bajó
bruscamente y ahora se está manteniendo en 400 casos habitualmente, ya en pleno invierno, ¿no? Esto es importantísimo. En pleno invierno, o sea, esto es muy probable que nos mantengamos así porque seguimos vacunando contra la gripe. Sí. El sábado cuando fuimos a los nodos a ver la vacunación, la mitad de las personas estaban colocando la vacuna antigripal también. Y está la bronquiolitis también, que ahí si usted lo quiere mostrar, ¿no? Esa es la bronquiolitis. No se me puede haber caído el barbijo en un momento más duro con el ministro al frente, pero bueno, se cayó. Sí, ministro. Bueno, ahí está la bronquiolitis, que es una enfermedad que afecta a niños menores de 2 años, que tiene un inconveniente que es no hay vacuna. Ajá. No hay vacuna contra los virus que afectan a los niños menores de 2 años. No hay vacuna. No hay vacuna. Acá la única vacuna, para decirlo de alguna forma, la única forma de proteger es el barbijo, la higiene de manos cuando nos acercamos a un niño pequeño, menor de 2 años. La bronquiolitis es una enfermedad que afecta los bronquiolos. Los bronquiolos es la última parte del árbol respiratorio, son los bronquios chiquititos que se tapan con moco y por lo tanto el aire no puede llegar hasta donde tiene que llegar para oxigenarse. Así que para oxigenar la sangre. Así que hay una dificultad respiratoria en un niño de 1 mes, 2 meses, 5 días a veces. Y estos virus, desgraciadamente, los porta las personas mayores, el papá, la mamá, el hermanito, y de pronto los puede contagiar y este niño puede necesitar terapia intensiva. Usted imagínese un chiquito que no puede respirar, que no sabe toser. Es muy duro, claro. Que tiene tapadita la nariz, que necesita tener la nariz destapada para poder respirar. Bueno, se transforma en un cuadro grave. Claro, por supuesto. Y lo que tenemos que hacer es protegerlo, y la forma de protegerlo es que la mamá use el barbijo adecuadamente, la higiene de manos antes de darle el pecho, y por supuesto, bueno, cuando le va a dar la mamadera, y evitar que muchas personas se acerquen. El besito en la cara, el besito en las manos. Eso tiene que desaparecer en esa en este tiempo, yo creo que, o sea, si alguna mamá está en este momento por tener un bebé, que ya vaya avisando que no se acerquen, que esperen que pase este tiempo, que pase julio y agosto por lo menos. Y por supuesto de lejos, y si se van a acercar, bueno, a la distancia y con el barbijo colocado. Ministro, hay una cuarta vacuna. ¿Se puede pensar después, y no es descabellado, en una quinta y así, cada tanto? Porque me decía que tienen vencimientos de unos meses, ¿no? Sí, la vacuna protege. Hemos visto, porque hemos dosado los anticuerpos y en otras partes del mundo también, empiezan a descender a los 4 o 6 meses los anticuerpos. O sea, la vacuna protege y la misma enfermedad protege produciendo 2 tipos de defensas. Una defensa humoral, que le llamamos, que es la sangre con anticuerpos, que esa levanta durante 4 a 6 meses y después desciende, porque no es necesario. Porque el organismo es inteligente y fabrica anticuerpos en la medida que lo necesita. Pero hay una memoria celular con linfocitos que produce una memoria inmunológica que cuanto más tiempo pasó del último contacto con el virus o con la vacuna, menos efectiva es. Y demora más tiempo. No es que pierde totalmente la defensa. Entonces, por ejemplo, si yo me vacuné hace 20 días, yo tengo inmunidad plena con la celular y con anticuerpos. Entonces, entra el virus y los anticuerpos atacan. Es como tener la policía patrullando por las calles, ¿verdad? De pronto no pasa nada en esta manzana, la policía está en sus lugares estáticos, en los cuarteles, y bueno, hay una demora, que cuando pasaron más de 6 meses, esa demora puede ser hasta 10 días, y en 10 días ya el virus entró. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cualquier persona que haya pasado más de 4 meses de la última dosis, tiene que acudir a nuestros nodos para vacunarse. Claro. Y es muy probable que en estos 4 meses ya pase el invierno. Si no hay ninguna novedad a nivel mundial, no hay ninguna nueva variante, lo más probable es que sea la última de este año y la próxima será junto con la antigripal. Muy bien. Más probable que sea así. Pero conviven todas las vacunas por suerte, ¿no? Sí, ya el año que viene pondremos el refuerzo del año, más la antigripal, seguramente. Eso seguramente va a pasar eso, si es que no ocurre algo en alguna parte del mundo apareciendo alguna nueva variante. Claro. Ministro, no le robo más tiempo, pero le quiero pedir, ya lo ha dicho, pero le quiero pedir un resumen de su consejo entonces atendiendo a esta realidad, ¿no? A la gente.
Una es el barbijo. Bueno, hoy tenemos que pensar que está el COVID, está la gripe, hay otros virus, Sí. hay muchas personas con síntomas, algunos siempre uno atribuye al enfriamiento o a la alergia. Nos tenemos que seguir usando, tenemos que seguir cuidando con el barbijo, eso es fundamental. Ustedes vieron cómo en algunos lugares del país incluso dejaron de usar el barbijo y después de nuevo lo tuvieron que usar. Claro. El barbijo es para que nos protejamos nosotros y protejamos a los demás. La higiene de manos, eso es fundamental también para el COVID y para otras enfermedades. Y por supuesto la vacuna. Y acá pensemos en si conocemos a alguien que no se vacunó, o si tenemos algún abuelito, algún vecino adulto mayor, Que lo ayuden. o alguna persona que es un obeso, que no se puede mover de su casa, que nos avisen. Nosotros estamos yendo a la casa Sí. a vacunar. Hoy tenemos nosotros 24 nodos abiertos en toda la provincia. Tenemos 3 nodos más itinerantes con los trailers. Estamos yendo a las escuelas, más de 200 escuelas ya visitadas, con prácticamente 50.000 dosis colocadas de vacuna en los niños. O sea, estamos por todos lados con la vacuna cerca de la gente. Pero por ahí hay personas que no tienen acceso, que tienen discapacidad. No sé, se puede colaborar. Si yo tengo un vecino que sé que no es muy visitado por su familia y no sé si se vacunó, preguntemos, que nos avisen y vamos a su casa. Gracias, ministro, ¿no? No, un por gusto. haber venido. No, un gusto. Yo le quiero agradecer porque nosotros podemos llegar a las casas gracias a ustedes. El éxito que tiene Tucumán con respecto al control del COVID ha sido porque se lo trató seriamente. Ustedes nos han llevado y nos permitieron entrar en cada casa y han recomendado en forma muy responsable el tema de vacunarse, el tema de cuidarse, que en otros lados hasta cuestionaban el uso del barbijo. Sí. Ustedes recuerdan cómo en algunos lados decían que el barbijo ya no es necesario, ¿para qué tantas restricciones? Y todo esto fue necesario. Hoy, analizando lo que se hizo en Tucumán y en la Argentina, yo creo que se hizo lo correcto y en forma oportuna. Así que le quiero agradecer acá públicamente por el acompañamiento. Muchas gracias. Ahí cuando salga, está Pamela en la producción, para que le abone la consulta abusiva de Walter Carrasana en cuanto al tema sanitario de toda su familia. Así que por favor le pido que sí, va a pagar la producción, ministro. Gracias por haber venido. No, un gusto, un gusto. ¿Ah? Muchas gracias a usted. El barbijo en la mano es como el casco en la moto. Eso lo dijo el ministro recién, en el codo. Casco en el codo cuando uno va en la moto. Cambiamos de tema.